¿Sabías cuántos tipos de embarazo existen? Existen varios tipos de embarazo, te voy a ir explicando uno por uno. Para poder tener bien el concepto de los diferentes tipos de embarazo que hay, te quiero orientar de cómo se da un embarazo normal. Embarazo normal. Lo que ocurre primero después del coito y cuando el esperma es depositado en vagina, el esperma inicia su recorrido a través de la vagina y empieza a ascender a través de lo que es el útero y a través de lo que es la trompa de falopio y del ovario donde se liberó el óvulo, se va a unir esperma y óvulo para formar un nuevo embrión. Esta unión que hace primero una división celular, esa división celular cuando se une el esperma y el óvulo es lo que vendría siendo el cigoto. Posteriormente esa división continúa con lo que vendría siendo la mórula, la gástrula y lo que vendría a formar el embrioblasto, el trofoblasto y el sincitio trofoblasto. Del embrioblasto se va a formar el embrión, de lo que es el trofoblasto se va a formar la placenta y lo que es el sincitio trofoblasto va a ser la capa que va a invadir el útero para unir esa placenta con lo que vendría siendo el útero. Es bien importante que reconozcamos esto porque del sincitio trofoblasto es donde se va a liberar la gonadotropina coriónica, que es la hormona que determina la positividad de una prueba de embarazo. De esa manera es como se da el embarazo normal. Y después de esto vamos a tener 3 periodos, que es el periodo de preembrión, que son las primeras 3 semanas, el periodo de embrión, que va de las 4 a las 8 semanas, y el periodo de feto, que es de las 9 semanas en adelante hasta terminar el embarazo. Es importante que tú realices el diagnóstico de embarazo porque en estas de las 4 a las 8 semanas es cuando está el periodo de la formación, la organogénesis, cuando mayor cantidad de daños se puede generar en el embrión, ya sea por ingesta de alimentos fetotóxicos o ya sea por exposición a radiaciones o ya sea por ingesta de medicamentos que pueden generar daño al embrión. Ese sería lo que es un embarazo normal. Es importantísimo reconocer estas fases de lo que viene siendo un embarazo normal para que puedas comprender lo que son los embarazos que te voy a ir enunciando. Embarazo gemelar. Un embarazo gemelar ocurre de la siguiente manera. Uno llamado embarazo gemelar dicigoto, en el cual se une un esperma con un óvulo y otro esperma con otro óvulo. De tal manera que van a ser embarazos gemelares, pero que van a tener únicamente el parecido de hermanos. Son totalmente diferentes, uno puede ser hombre, otro puede ser mujer, pero al final de cuentas es un embarazo gemelar. Estos embarazos gemelares tienen una particularidad, que los dos tienen su propia placenta, por eso se llaman embarazos bicoriales, y tienen su propio saco, por eso se llaman embarazos biamnióticos. Entonces, el embarazo dicigoto va a ser un embarazo que tiene su propia placenta, por eso se va a llamar bicorial, y su propio saco, por eso se va a llamar biamniótico. Embarazo gemelar monocigoto. El otro tipo de embarazo gemelar es el monocigoto. Aquí es bien importante porque aquí solamente un esperma fecunda un óvulo. Pero ¿qué ocurre? Que en su división se puede formar un nuevo un embrión diferente de lo que va ocurriendo en la división de este embarazo. Por ejemplo, si esa división ocurre en los 3 primeros días, se va a formar un embarazo muy semejante a este, que va a tener también su placenta y va a tener también su saco. ¿Qué particularidad tienen estos embarazos gemelares? Es que son idénticos, son gemelos que incluso desde el punto de vista histopatológico son igual, su ADN es igual. Estos embriones pueden donarse órganos entre ellos sin necesidad ni siquiera de hacer estudios de histocompatibilidad porque son gemelos iguales, ¿sí? Ahora, si esta división ocurrió en el 4 o en el 7º día, se van a formar un gemelo que va a tener una sola placenta, que va a ser monocorial, pero van a tener 2 sacos. Entonces va a ser un gemelo con su placentita, van a tener cada uno su propio saco, ¿sí?
Estos gemelos, si la división ocurre posterior entre los 8 y los 13 días, se va a formar un gemelo en donde los dos van a estar en un saco gestacional y va a ser una sola placenta. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues tiene bastante importancia porque es de los gemelos que más complicaciones tienen, en donde uno puede robarle la sangre al otro, uno crecer y el otro quedarse e incluso generar la muerte, ¿sí? Este tipo de gemelos es importante que se identifiquen porque los cuidados que van a requerir estos gemelos van a tener mucha importancia. Ahora, si la división ocurre en los 14 días, pues va a formarse lo que son los siameses. Entonces, ¿sabías por qué son siameses? Los siameses ocurren porque estos embarazos gemelares, su división ocurrió en el día 14 en adelante, ¿sí? Por lo regular son gemelos, muchos de ellos no son viables. Embarazo ectópico. El embarazo ectópico, ¿por qué tiene importancia? Porque es la primera causa de muerte en la mujer en el primer trimestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un embarazo que se da fuera del útero. Haz de cuenta, te explicaba que en el embarazo normal la fecundación ocurre aquí en la fimbria y el óvulo junto con el esperma ya en su división vienen y se implantan aquí en el útero. El útero, sus células se distienden 1000 veces más de su tamaño original y es el único órgano que tiene esa capacidad. Pero si el embarazo se da aquí afuera, puede generar una ruptura de este órgano que es la trompa de falopio y generar una urgencia. Por eso es importante detectar para que tú sepas dónde está ubicado el embarazo y no correr ese riesgo que se puede generar en un embarazo en el primer trimestre. Cuando incluso mucha gente ni siquiera se había dado cuenta que estaba embarazada, se presentan con un dolor intenso en la consulta y es debido precisamente a un embarazo ectópico, ¿sí? Embarazo anembriónico. ¿Qué es el embarazo anembriónico? Es un embarazo en el cual se forma el saco gestacional, pero no se forma el embrión. Te decía cuando estábamos hablando de embarazo normal que el embarazo se compone de lo que es embrioblasto, lo que es trofoblasto y lo que es el sitio trofoblasto. ¿Qué ocurre en esta capa que se llama embrioblasto? Esa capa no se desarrolla, por eso es que no se va a formar el embrión. Y estas dos capas, como si están normales, se puede formar el saco gestacional, se puede formar la placenta y una cosa importante que te da prueba positiva de embarazo. Esto genera a veces cierta confusión en la paciente porque dice, es que mi prueba de embarazo sale positiva. Sí, te va a salir positiva, pero ¿por qué? Porque el embrión no es el que da la positividad del embarazo. El que da la positividad de una prueba de embarazo es esta capa, el sincitio trofoblasto. Como estas dos capas están bien, entonces el embarazo puede cursar casi como un embarazo normal. Pero cuando tú te vas y te detectas con un ultrasonido, ves que no se está formando el embrión. Embarazo molar. Aquí es muy importante porque el embarazo molar puede ser el inicio de un coriocarcinoma y puede ser algo grave que se maneja exactamente igual como si fuera un cáncer, ¿sí? Entonces, en el embarazo normal existen dos entidades, la mola hidatidiforme y lo que vendría siendo el coriocarcinoma. ¿Qué ocurre en este embarazo molar? Es que la fecundación, donde el esperma entra y fecunda un óvulo, lo fecunda, pero ese óvulo está sin núcleo, de tal manera que no tienen capacidad de compartir genes y por lo tanto los únicos genes que van a existir son los genes paternos. Estos genes paternos se van a dividir y van a formar lo que vienen siendo embriones con 46 cromosomas, pero todos van a ser 46 cromosomas XX y por lo regular no va a existir un embrión. A esto le llamamos nosotros mola hidatidiforme completa, ¿sí? Ahora, otra mola hidatidiforme es la mola parcial. ¿En qué consiste la mola parcial? Que aquí
sí se fecunda un óvulo con información, pero aquí ocurre algo muy raro que es donde dos espermas fecundan un solo óvulo, que eso no debe de existir, porque el óvulo tiene la capacidad de generar una reacción de que cuando entra un esperma se cierra y no permite el paso de otro. Pero en este caso pasa un esperma y el óvulo no genera esa reacción acrosomal que cierra el óvulo y permite el paso de otro esperma. Y entonces se van a generar triploidías, en donde se van a generar óvulos con 69 cromosomas XXY y que por lo regular son embriones no viables. Embarazo psicológico. Se le llama embarazo, aunque no sea como tal un embarazo, es el embarazo psicológico, o llamado también pseudociesis. Y es un embarazo que, fíjate qué tan poderosa es la mente, que a la mujer le empieza a crecer el abdomen. Empieza incluso hasta con secreción de calostro. La mama se hiperpigmenta. Tiene cambios propios del embarazo. Y qué tristeza cuando acude, porque son normalmente mujeres que están muy ilusionadas con un embarazo y acuden y no existe nada. Tienes que decirle que se trata de un embarazo psicológico y con mucha frecuencia la mujer, la verdad y con justa razón, a veces no acepta esto y anda. ¿Por qué? Porque se hacen a veces ciertas ilusiones que cuando tú les dices el diagnóstico se genera un impacto para ellas, pues que en algún momento dado se cierran a creer esto. Bien es cierto, no es un embarazo, mas sin embargo se cataloga como embarazo psicológico. Nosotros como ginecólogos, como médicos, le llamamos pseudociesis. Esto ocurre mucho en mujeres que están presionadas para que se llegue o que la misma familia les está diciendo ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo el embarazo? Se presionan tanto que generan esa presión y esto genera ese tipo de cambios psicológicos que llegan a generar este tipo de embarazos. Ahora, hay lugares donde es más alto este índice, por ejemplo en África, en donde la mujer tiene una presión social porque una mujer embarazada ahí escala socialmente y por eso es que esta presión se ejerce en una forma mayor por ese escalamiento social que existe en esos países. Esto es todo lo que te quería decir con respecto a los embarazos. ¿Y qué es de importancia? La plática tiene de importancia en que independientemente donde tú te atiendas, detectes prontamente dónde está tu embarazo, cómo es tu embarazo. Es bien importante realizar el diagnóstico del embarazo en forma temprana porque puedes evitar consecuencias inclusive graves. Muchas gracias. Estamos para servirte las 24 horas del día en cualquiera de nuestras sucursales de Grupo Médico RG, Hospital de la Mujer RG, Es Mujer Satélite y Es Mujer San Rafael. Cuidamos de ti y de tu salud.